Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan correctamente y si se ve bien la pantalla compartida? Perfecto, mis amigos. Ya, correcto. Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. La sesión pasada estuvimos conversando un poco sobre los anteproyectos. Ahora vamos a pasar ya a revisar el plano de arquitectura de obra. Pero ah, para pasar al plano de arquitectura de obra, previamente yo tengo que conocer algunos pormenores de las otras especialidades, de las cuales vamos a dedicarles, por supuesto, sus propias sesiones, pero ahorita necesito enfocarme en la parte de los elementos constructivos en arquitectura. Vamos diferenciando algunos conceptos. Por ejemplo, una de las principales diferencias entre el plano de obra, perdón, entre el plano del anteproyecto y el plano de obra viene a darse por el hecho de las especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Una serie de situaciones descriptivas que me ayudan a decidir exactamente qué tipo de proceso o de control de calidad voy a tomar para una u otra cosa. Por ejemplo, me dice la calidad de la cerámica, el tipo de la madera que voy a emplear en alguna puerta, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, descripciones de elementos, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando nosotros desarrollamos ya nuestro planito de obra, decíamos, van a tener que ir apareciendo algunos elementos que por condiciones normales no estarían al inicio del anteproyecto, porque son cosas que vamos a ir diseñando en el momento. Por ejemplo, una de las clásicas son las falsas columnas. ¿Qué es una falsa columna? Ya por sentido común, una falsa columna entonces es una columna, o sea, es un elemento de concreto vertical, un prisma vertical, pero que sin embargo no tiene una función estructural, no tiene una función de soporte, sino más bien de esconder algo. Y normalmente este algo es una instalación, una tubería, una caja de paso o unas válvulas, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la parte estructural, perdón, en la parte estructural y en instalaciones, van a darse muchos casos en que yo necesito bajar tuberías de X situación, pero un error consistiría en pasar esas tuberías por elementos estructurales, ¿no? Entonces, imaginemos esto, ¿no? Imaginen esto. Yo tengo digamos, una mesa con cuatro patas y sobre la mesa tengo un balde de agua, un gran balde de agua. Y necesito, por un tubito, bajar el agua, no sé, a un tazoncito para que riegue macetas, para que coma el perrito, qué sé yo. Tengo dos opciones. ¿Qué sería mejor? Atravesar la pata de la mesa, ¿no? De lado a lado, hacerle un hueco a la pata de la mesa para bajar la tubería. ¿Será prudente? No, porque ya redujiste la capacidad de resistencia de esa mesa en la cuarta parte, ¿no? Le hemos quitado la cuarta parte de su capacidad de resistencia. Opción número dos, le hago un hueco en medio del tablero de la mesa y por ahí bajo el tubo, por donde no fastidia a la pata. ¿Será una buena idea? Tampoco, porque yo necesito ese espacio abajo. Es como decir, oye, imagínate, estoy echado en mi cuarto, o perdón, diseño departamentos, hago el dormitorio y de repente, ¡pla! Un tubo al medio. Termina la cama y al costado un tubo de desagüe bajando. ¿Cómo le explico eso? Lo pinto de plateado y me pongo a bailar encima colgado, ¿no? Es para pull dance, le puedo decir. Ya, puede que haya alguna gente que se lo crea, pero en líneas generales sería un muy mal diseño. Entonces, vamos a la tercera opción. Voy a agarrar la tubería, la voy a bajar, voy a hacer en efecto una perforación en el tablero de la mesa, pero lo voy a bajar paralelo a la pata, bien pegado a la pata, pero sin tocarla. ¿Qué opinan de eso? ¿Mejor? Mejor, ¿no? Más saludable, ¿no? No molesto al espacio interno, que lo necesito, pero tampoco malogro estructura. Claro, dice, podría ser, no sé, es claro, ¿no? La señorita Janet dice, podría ser, te doy el beneficio de la duda, dice, ¿no?
Claro, porque faltaría ver cómo lo completaban. Bueno, eso podría ser. Pero el problema es que ese tubo va a verse mal, ¿no? Una tubería de desagüe por ahí puesta, o de agua, o de electricidad, en primer lugar, no, incluso más importante del hecho que sea, no sé, estética, es que es peligroso. Es peligroso que una tubería esté así suelta. Un mal movimiento, por ejemplo, te compraste tu refrigeradora nueva y estás arrastrándola por ahí y de repente ¡prá! Le diste un golpe a la tubería de desagüe y empiezas a perfumar toda tu casa. O se te ocurre un día poner un cuadro, ¿no? O colocar un cuadrito ahí de tu ex. Y dices, ah, ya, voy a poner un clavito acá en el tubo ¡prá! Te electrocutas. Entonces la solución en este caso son las falsas columnas, que son encajonamientos de concreto para forrar estas tuberías, ¿verdad? Ojo, en algunos casos, que ya vamos a explicar después, sí se puede pasar algunas vigas, perdón, algunas tuberías a través de las vigas o las columnas. Bueno, las columnas no, de las vigas sí. En algunos casos muy específicos y bajo ciertas condiciones sí se puede. Sí se puede, ¿no? Pero la premisa en todos los casos es, de preferencia, no. En la medida de lo posible, no. ¿Ya? Pero en algunos casos que sí se puede. Incluso, se podrán atravesar vigas peraltadas con tuberías de 6 pulgadas, de 15 centímetros, se podrá. Dicen todos dicen que no. Y si yo les dijera que sí, y hasta está en norma, porque te digo, ahorita les digo, sí, sí se puede, van a decir, ah, como es arquitecto no sabe. Pero si les digo que está normado, incluso está en el ASI, está reglamentado la manera en cómo estas tuberías pueden pasar las vigas. ¿Se acuerdan que el día anteayer estuvimos conversando sobre cómo funcionaba la dinámica del fuego? ¿Recuerdan? Y vimos un ejemplo, ¿qué pasa cuando empieza un incendio? ¿Cuál era el dispositivo que se encontraba en la parte de arriba para evitar la propagación del fuego? ¿Se acuerdan? Cuyo principio fundamental es el enfriador. Es un proceso de enfriamiento. El rociador. Ojo, qué bueno que lo mencionaron. Rociador y aspersor son cosas diferentes, ¿ya? Por si acaso. Vamos a hacer un spoiler del tema de sanitarias, aprovechando que se comentó el tema. Ya. Aparentemente son lo mismo. A ver, el criterio es este. En el sistema de presión continua, yo tengo incluso vamos a dibujarlo rojito para que parezca mejor. Ya. En el sistema de presión continua, yo tengo una gran bomba. En realidad son dos bombas, más o menos, ok. Pero tengo un sistema de presión muy, muy, muy fuerte que está siempre bombeando agua. Siempre bombeando agua. ¿Ya? De esta manera. Entonces, cuando se revienta la cápsula que activa el rociador, de inmediato sale agua en cualquiera de ellos, porque siempre, 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 repito, siempre hay presión de agua en las tuberías, en todo momento, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el rociador está cerrado y la red siempre tiene agua. En el otro caso, yo tengo una bomba, ¿no? Yo tengo una bomba que también está comunicado a un circuito de válvulas, pero en este caso se llaman aspersores, que en apariencia son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el aspersor siempre está abierto, mientras que el rociador siempre está cerrado y se abre cuando hay un incendio. En el caso del aspersor, este siempre está abierto. Y el aspersor viene acompañado con unos dispositivos, como detectores de calor o detectores de humo, que cuando se arrancan, cuando se encienden, hacen que la bomba recién empiece a emitir agua a gran presión, ¿no? Entonces, en esencia, un aspersor y un rociador, sí, ambos casos arrojan agua a grandes velocidades para sofocar un incendio. Pero los aspersores, el sistema de aspersores, se suele utilizar más en el sector industrial. Se utilizan normalmente para enfriar grandes cilindros de contenedores de petróleo, de gas, cuando, bueno, se sobrecalientan, etcétera, ¿no? Y en edificaciones es más común el uso de los sistemas de presión continua con rociadores, ¿ya? Esa es la diferencia. Bueno, pero ya que estamos acá, les comentaba que sí, en efecto, una viga sí se puede atravesar por una tubería. Sí se puede, ¿no? Sin restarle gran capacidad de carga, ¿no? ¿Cómo? Ya lo vamos a explicar en su momento, ¿ya? No se preocupen. Bueno, volvemos por acá. Ya. Entonces, van a aparecer elementos constructivos propios de otras especialidades que ya en su momento vamos a ver de cada una. Hay cosas que me van a afectar. Columnas que van a cambiar de sección,
van a aparecer falsas columnas, van a aparecer instalaciones colgando por ahí, cosas por el estilo, ¿ya? Pero lo que yo me tengo que preocupar en mi plano arquitectónico, ahora sí, son las especificaciones técnicas. Y vamos a empezar a hablar hoy día de todas ellas. La sesión va a ser un poquito cortita, ¿ya? Porque esto es complementario a lo del anteproyecto. ¿Ya? Recuerden, en el anteproyecto yo resuelvo el diseño. Y en el plano de obra yo tengo que enfocarme en darle la información necesaria al personal constructor para que ejecute. Vamos a poner acá un pequeño ejemplo. Miren acá este pequeño planito. ¿Se ve? Disculpen. Otro planito, uno chiquito de 4 habitaciones. ¿Se ve en pantalla? Ya. Voy a arrancar con este que es más chiquitito todavía. A ver, vamos a verlo. Pregunta. ¿Cuánto es la dimensión interior de este ambiente? ¿Cuánto tiene? Ahí está, 362. Ah, el otro lado no se nota, ¿no? Ya, bueno, más la sumatoria de todo esto. Bacán. Bienvenido sea el punto. Pero ¿para qué me sirve en obra? ¿De qué me sirve tener la dimensión interior? Las dimensiones, perdón, interiores. ¿De qué me sirven? En otro lado, lo que sí me sirve es esto. Saber dónde va o no van columnetas. Si va acá columna o cosas por el estilo, ¿no? Ahora, vamos a hablar de esto. ¿Por qué son las columnetas? ¿Qué son las columnas? Ya, pues columnas yo ya sé que son elementos de soporte. Eso lo tengo clarísimo. Con ese lado no tengo problema. Ya, ahora, ¿qué es una columneta? Lo que pasa es que dependiendo del sistema constructivo, de los cuales vamos a conversar también, hay algunas veces en que los muros, perdón, están integrados a la estructura. Y hay veces que están separados, que están aislados, por motivos que ya explicaremos luego. Pero lo que pasa, y es que ya sean tabiques o sean muros, estos por sí solos no tienen estabilidad. Entonces necesitan realizar algo llamado el confinamiento. ¿Qué es el confinamiento? Es el acto de crear marcos, si se dan cuenta acá. Ya, vamos a suponer que estas columnas no existen, ¿ya? Columnas y vigas. Voy a suponer que esto, dos, y este de acá no existen. Está en el aire. Pregunta, este muro de acá, que estoy suponiendo que está amarrado a esta columna de acá, y a esta viga, y a esta viga por abajo. Pregunta, ¿dónde se sostiene? Cuando hay un movimiento sísmico, ¿en dónde se va a agarrar? De ningún lado. Claro, de este lado agarra la columna, la viga, correcto. Pero esta punta de acá, o este cachito de acá, miren la longitud del muro que evita que en el sismo haga este movimiento. Se venga de acá para acá. Se venga de acá para acá. ¿Qué evita eso? ¿No? Ya, ¿y cómo lo solucionamos? Confinándolo. ¿Y cómo lo voy a confinar? Pues colocándole unas columnetas, ¿no? Unas viguetas. Entonces las columnetas y las viguetas, que son el primer elemento que va a aparecer en nuestro plano, son elementos para amarrar muros y tabiques que de otra forma estarían sueltos. Ahora pregunta, ¿por qué estos elementos no los colocamos en el plano de estructuras? Repito la pregunta. Y esto de, por si acaso, quiero comentar este punto, ya es bien fastidioso a veces de responder. Eh, Cuando decimos qué cosa va en este plano, no va en este plano, hay algunos profesionales que dicen, no, esto me corresponde a mí, eso es tuyo, este por aquí, por allá. Ya, eso son tonterías. Vamos al punto. ¿Por qué las columnetas normalmente no se mostrarían en el plano de estructuras?
Dicen por acá, no aporta porque el sistema estructural lo define el estructuralista, porque no interviene en el aspecto estructural, correcto. Las columnetas van con los muros, claro, por ahí ya está más o menos el punto. En efecto, el motivo es, que la sencilla razón, que las columnetas están vinculados a los elementos de tabiquería, elementos que no contribuyen al sistema de carga, por este motivo. ¿Ya? Ojo. No significa, sin embargo, a mi criterio, ¿no? Acá ya es una cuestión que voy a diferir con muchos profesionales, tal vez. Yo sí creo, por otro lado, independientemente de que no formen parte del sistema estructural, yo creo que sí lo debemos representar en el plano de estructuras. ¿Por qué? Primero, vamos a diferenciar cosas. En el anteproyecto vimos, en la arquitectura vimos que en el anteproyecto yo defino el diseño, pero en mi plano de obra es otra cosa. En estructuras es igual, yo tengo planos para analizar y definir el diseño de lo que estoy haciendo, pero otra cosa es mi plano de obra. Y no se imaginan, no hay nada más fastidioso en una ejecución que irme, por ejemplo, a la planta de cimentaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, irme a la planta de cimentaciones y luego tener que averiguar dónde empiezan y dónde terminan las columnetas, las columnas, los muros, no sé dónde están. Entonces yo lo que ya aprendí con la experiencia es representarlo de esta forma. Repito, a algunos no les cuaja del todo, dicen, no, así no debe ser, pero la verdad es que no es que haya una norma que te diga qué debe verse y qué no debe verse. Finalmente, para mí, mi gran, eh, ¿cuál es el término? Mi leitmotiv, ¿no? Mi variable principal es que mi maestro constructor tenga las mayores facilidades del caso. Y yo prefiero que vea la información acá, en este planito, lo vea todo, y no tenga que estar yendo a cada rato al plano de arquitectura, al plano de eléctricas, etcétera, ¿no? Yo prefiero que lo vea todo ahí, ¿no? Ya después hablaremos de esta parte de estructura. Volvemos a arquitectura, ¿ya? Ya, entonces, conclusión. Van a aparecer mis columnetas y van a aparecer mis falsas columnas. La ubicación de las falsas columnas, por supuesto, están subordinadas a la posición de tuberías y montantes. Pero las columnetas tienen un criterio más sencillo. Si el muro, por ejemplo, este muro, ¿por qué no tiene? Porque según el diseño estructural, este muro está confinado, es decir, amarrado a estas dos columnas. Entonces, si está amarrado a ambos costados, arriba y abajo, no te preocupes, no se va a caer en un sismo normal. En unas condiciones normales no se viene abajo. Imaginemos por un momento que todo lo que está de rojo no existe, las columnetas de rojo. No existen. ¿Ya? Ahora, acá tengo un encuentro de muro de cabeza con muro de soga. Y si lo puedo ver, entre ambos se confinan, ¿no? Entre ambos, en la esquina se están amarrando. O sea, ahí se proveen resistencia entre ellos. Igual acá. Estamos hablando de tabiques no portantes, por si acaso, ¿no? Aquí se encuentran el ladrillo y entre ellos se estabilizan. Pero acá, en el remate, yo tengo que ponerle su columneta. Porque si no, esto se viene abajo, ¿no? No tiene cómo tenerse en pie, ¿no? Acá igual este muro, ¿no? A todo lo largo tampoco. Lo ideal hubiera sido también colocarle en estos cachitos, ¿no? En este bordecito de la ventana, pero ya quedaba muy pequeñito. Y de todas maneras el muro era bien pequeño, ¿no? Para generar un esfuerzo ahí, ¿no? Igual, bueno, y etcétera, 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 ¿no? Hay veces, por ejemplo acá, este cachito, originalmente era un muro, ¿no? Pero, a ver, pregunta, si esta era una columna de concreto, este murito, tabique, no portante, ¿debe estar amarrado a la columna o aislado? ¿Qué dicen ustedes? Aislados, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Entonces, si yo tengo por acá, tengo un tabique de 60 centímetros. Y si yo le pongo una columneta que por lo menos deben tener 15 y 15 del otro lado me quedan 30 centímetros. Pregunta, ¿se podrá levantar un tabique de 30 centímetros para amarrarlo con dos columnetas de 15? Entonces, acá esta es la parte donde ya entra el criterio de la parte constructiva, ¿no?
Por ejemplo, perdón, vamos a... qué es lo que estamos tratando de explicar acá? Si yo tengo un murito de 60 centímetros, pero está aislado, entonces me dicen que tengo que ponerle dos columnetas a los bordes, que por lo menos son de 15 centímetros cada uno, ¿verdad? Lo que significa que al centro me quedan 30 centímetros. Pregunta, ¿los ladrillos van sobrepuestos o alternados? Alternados, correcto. Pregunta, ¿cuánto mide aproximadamente un ladrillo King Kong? No tiene 15. Y acá viene la gran mentira que les han dicho en la universidad hasta ahora, mis amigos. Porque seguramente les habrán dicho en la universidad que sus muros los deben dibujar de 15 y de 25 centímetros, ¿verdad? Pero, si ustedes lo miden, los ladrillos tienen de 23 a 24 centímetros en este lado y de aproximadamente 13 centímetros al otro lado. Altura promedio de 9. Mírenlo, hagan la prueba. Después vamos a hablar de eso del 15 y el 25, ya. Lo que significa que si yo pongo un ladrillo, tendría que poner acá 24 centímetros y más o menos me quedarían como 4 centímetros más, descontando la junta, para poner este lado. ¿Ustedes creen que será un proceso constructivo coherente armarlo de esta forma? ¿Qué será más práctico? Porque incluso en el proceso, para armar esto, tengo que primero levantar mi, entre comillas, muro, luego tengo que encofrar estas tapas, tengo que encofrar esta otra tapa, que porque acá está la columna, y vaciar el concreto, y de ahí desencofrar. ¿Saben qué era más práctico? Hacerlo todo una gran placa. Pero, profe, gasta más material porque el concreto es más caro que el ladrillo. Sí, pero ¿dónde te ahorras mano de obra? Según su criterio, ¿qué cuesta más? A ver, encofrar. A ver, vamos a ver. Es cierto que acá tengo encofrar, que es el acto de ponerle los tableros de madera o metal para generar el molde, ¿no? Opción uno, pongo uno, dos tableros grandes y un tablero chiquitito, o pongo una, dos, tres, cuatro, cinco tableros chiquitos. ¿Cuál costará más a nivel de mano de obra? ¿Cuál será más complejo? Vamos a ponerle A o B y B. Ya, pregunta, ¿qué será más difícil? ¿Hacer un vaciado de concreto grande o dos vaciados pequeños más un muro? ¿Qué será más costoso? ¿Verdad? Y, y conforme vamos mostrando más ejemplos, vamos a darnos cuenta que a veces hacer muchos elementos pequeñitos, mucho retaseo, eventualmente es más costoso, es más fastidioso, ¿verdad? Bien. Entonces ese es el motivo por el que a veces vamos a optar por convertir toda una estructura de ladrillo en concreto. Pero ahora vamos a hablar ya de los elementos constructivos. ¿Qué información debo especificar? Porque acá veo que, por ejemplo, le hemos puesto P1 y eso explicamos la vez pasada que acá, por ejemplo, lo tengo, aquí está un poquito más limpio el planito. Ya, por ejemplo, ¿no? Acá me dice P3, acá otro P3, P2, P2, etcétera, ¿no? Entonces, me da la posibilidad de ver ahí, ¿no? Su cuadrito de vanos. Ya hemos hablado que es el ancho, la altura y el alface, el mal llamado alfacer, ¿no? Que es el antepecho, pero ya, vamos a dejarlo en alface. Sin embargo, les hago una pregunta. Si dos puertas tienen las mismas dimensiones de ancho y altura, ¿costarán lo mismo?
No sé, la pregunta es abierta. Ajá, depende del material, correcto. Depende del material. Y de otras cosas más. Entonces vamos a hablar ahorita de algunos tipos de especificaciones para tener en cuenta en arquitectura. Acá ya nos metemos en un concepto denominado detalles constructivos. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, cuando yo tengo una puerta, ya sabemos que yo tengo varios componentes a tomar en cuenta. ¿Cuál es el insumo principal con el que se fabrica una puerta? En la mayoría de los casos, madera, correcto. ¿Y cuál es la unidad de medida de la madera? No, tampoco. El metro cuadrado es una unidad de área, de superficie. El pie cuadrado se parece, pero no es superficie. El pie cúbico es volumen, algo muy parecido. Es el pie tablar. ¿Ya? No se olviden, esto les va a valer mucho en presupuesto. ¿A qué equivale un pie tablar? Es una unidad de volumen equivalente a una pieza de un pie por una pulgada. Y se calcula de la siguiente manera. Sobre un elemento X, yo tomo el espesor en pulgadas por el ancho en pulgadas por la longitud en pies. Todo sobre 12. A ver, hagamos un ejercicio. Yo tengo para el marco de la puerta, yo necesito, entre otras cosas, dos piezas de 6 pulgadas por 2 pulgadas vamos a ponerle, mm, ¿cuántos podemos poner? Pues, 96 pulgadas, a ver. A ver, ¿cuántos pies tablares tengo ahí? Revísenlo bonito. Vamos a ver. Ya, tengo. ¿Espesor cuánto es? 2 pulgadas. ¿El ancho cuánto es? 6 pulgadas. ¿La longitud cuánto es? 96 pulgadas, ¿verdad? Pero 96 pulgadas se puede convertir a 8 pies, ¿verdad? O sea, esto lo divido entre 12, o lo divido todo entre 12 según la fórmula, por 12, ¿no? Para convertirlo las pulgadas a pies. Da lo mismo. O sea, también puede ser pulgada por pulgada por pulgada sobre 144, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, 8 pies, doceava, igual a 8 pies, ¿qué? ¿Qué unidad? Tablares, correcto. 8 pies tablares, ¿verdad? Pregunta, ¿y si la sección tuviera esta forma? 1 pulgada, 4 pulgadas, 2 pulgadas, 2, 6 pulgadas. Si esta fuese la sección, ¿cuántos pies tablares tendría que comprar? Por la misma longitud. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es 8 pies tablares. Igual. ¿Por qué? Pregunta, esta parte de acá, ¿cómo lo puedo reaprovechar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago ahí? Lo rebajo. ¿Se corta? ¿Se corta y se remueve? ¿O lo separo y ese listoncito que me queda 2 por 1 exactamente lo puedo reutilizar? Se corta, ¿verdad? Es pérdida, es desperdicio.
¿no? Tal cual, ¿no? Entonces es muy poco, y si lo aprovechan es como retacería, no se considera. Entonces cuando se cotizan, ya para tema de costos, cuando se cotizan los elementos de madera, hay 4 factores que ustedes tienen que tomar en cuenta. En primer lugar, ya, mire, a mí me gusta mucho este tema porque arañamos bastante el tema de presupuestos, para que vayan conociendo la idea. Cuando se compra la madera, obviamente, como es un recurso natural, es irregular. Entonces tiene que pasar por una serie de procesos en los aserraderos que se conoce como rectificación y habilitado. El primer proceso de esos se le llama el cepillado. Vamos a verlo en un pequeño videito. Acá estás. ¿Listo? ¿Se ve el video? Ya. Rápidamente nomás, ¿ya? Quiero que me vean. Ahí tenemos una tabla pequeñita, por cierto, y esa máquina se llama garlopa. Ese cilindro por el que casi pasa la mano el amigo, tiene unas cuchillas que tienen por lo menos un giro de 20.000 revoluciones por minuto, ¿no? Ahí se pueden dar cuenta en la parte de atrás, más o menos de esa manera se guarda la madera en los aserraderos, ¿no? Ahí enlistonados, ahí está el amigo con el calzoncillo afuera esperando seguramente para el corte por allá, y en este caso van a pasarlo por el cepillo. Quiero que noten la superficie inferior de la madera. Pregunta, ¿está completamente apoyada sobre la base o presente irregularidades? ¿Cómo lo ven ustedes? Mírenlo bien. Se dan cuenta que hay pequeñas irregularidades, ¿no? Incluso este ya está un poquito avanzado, este amigo de acá. Pero acá hay otro. No, este es el mismo. Creo que acá se nota más. Ahí está. Acá se nota mucho más. Ya, ahí está. Este es un... Miren en el borde. Se dan cuenta que acá tiene una pancita, ¿no? Y van a darse cuenta cómo poco a poco, mientras lo van pasando, ¿no? Por esta máquina, estas dos plataformas están calibradas, pero así milimétricamente. Y la intención es que cuando pasan por esta máquina, el cilindro está calibrado. Ahí se va a ver mejor. Ahí está mucho mejor, porque este recién empieza. ¿Notan acá la pancita que tiene? ¿Cómo está separado? Ya, entonces conforme va pasándolo el amigo, esa por cierto, ese tipo de madera se llama caoba, ¿no? Que es una de las maderas más finas que tiene el Perú. Ya, y conforme se va acercando, miren ahí. Ah, no, miren que ese es cedro, disculpenme el cedro, ya recién lo vi la beta. Ahí está, ¿ven ahí? Ahí se ve clarito y van a ver después de la segunda pasada. Miren ahí cómo va cortando. Ya, entonces, esto se llama cepillado, ¿no? En esencia. Entonces, la idea del corte es justamente dejar una cara completamente plana para que después se realicen otro tipo de procedimientos. Y ahí sí lo mismo, ¿no? Una y otra vez hasta que los cantos ya estén rectificados, ¿no? Esa parte sucia, por ejemplo, significa que en esta parte hay una concavidad. Entonces, la navaja no ha llegado hasta ahí. Lo que significa que todo lo que está de color blanco clarito es lo que ha cortado la máquina. O sea, todo está al mismo nivel, excepto esa parte. Ya lo dejan ahí que el carpintero de su taller lo termine de acomodar. Ese es un primer paso. Y luego, eso garantiza que una de las caras sea perfectamente paralela, sea perfectamente recta, pero no garantiza que sean paralelas. Para garantizarlo, le damos la vuelta a la tablita y la pasamos por esta otra máquina llamada regresadora, que ven por acá, ¿no? Que lo que hace es aplanarlas, dejarlas a todas las tablitas del mismo espesor, ¿no? E ir corrigiendo las irregularidades que tienen sus caras, ¿no? Bien, pero como se darán cuenta, cada vez que pasa por esta máquina, hay algo llamado merma, ¿verdad? Se va perdiendo parte del material. Porque, por ejemplo, en el cepillado, exagerando la cosa, corto todo esto de acá. Todo esto es pérdida, ¿no? Pérdida, pérdida. Y luego, por el regresado, pasa todo esto, ¿no?
para que queden paralelos y además del mismo espesor. Eso significa que si yo necesito instalar un elemento de 2 por 6 pulgadas, ¿no? Este elemento, este espesor, ¿ya? Tiene que ser de 2 por 6 pulgadas. Lo que significa que tengo que haber comprado un producto más grande, ¿ya? A lo que quiero llegar, en líneas generales, es esto, ¿no? Si ustedes diseñan un elemento de madera, hay un problema. En los planos, nosotros los graficamos, los elementos, por metros, ¿verdad? Pero nosotros los compramos por, la madera se compra por pies y pulgadas. ¿Estamos? Ahora, hay algo que en carpintería se le llama el pie comercial y el pie habilitado. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo compro, perdón, un elemento, por ejemplo, digo, dame una pieza de 4 por 2 pulgadas. ¿Ya? El pie comercial me implica lo siguiente, que estos 4 por 2 pulgadas, perdón, si yo compro 4 por 2 pulgadas, después de pasar por todos los procesos de habilitación, ¿no? Que ya hemos hablado, ¿cuál es el proceso de habilitación de la madera? El corte, cepillado, escuadrado, cuando lo giro a 90 grados para rectificar las escuadras, los cantos, escuadrado, regresado y secado, ¿no? Bien. Entonces, cuando yo pido 2 por 4 pulgadas, yo compro y pago mis 2 por 4 pulgadas, correspondientes a sus respectivos pies tablares, al final yo no recibo 5 por 10 centímetros redondeados, sino que en la práctica me van a llegar como 42 milímetros por 92 milímetros, aproximadamente. 91 por ahí, un milímetro más, milímetro menos. Entonces tengan mucho cuidado. El volumen comprado es distinto al volumen que llega a su obra. Este es cuando le pido la pulgada comercial. Pero si yo quiero que me den una pulgada habilitada, significa que acá, a mi obra, tiene que llegar los 100, ya, exagerando ya, 100 por 50 milímetros, ¿verdad? Eso significa que yo he tenido que comprar, para alcanzar esos 100 por 50, un equivalente a 4.25 o 4 un cuarto por 2 un cuarto pulgadas, ¿no? Porque en el cepillado y regresado normalmente se va entre un cuarto y media pulgada por lado. ¿Estamos? ¿Se entiende el punto? Ya, ¿por qué necesito aclarar esto? Porque si yo compro este volumen, por ejemplo, para 10 pies de largo, para 12 pies de largo, acá tengo 6 pies tablares, pero para 12 pies de largo, acá tengo 7 pies tablares, entonces ya me cambió mi costo, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero antes de seguir, ¿se entiende esta parte? ¿Sí? O sea, hay una diferencia entre yo sé que la pulgada, ya, correcto. Vamos a ver acá. Ya, paso número uno. Una pulgada tiene aproximadamente 2.54 centímetros, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Pero por ser práctico lo redondeamos a 2.5 centímetros. ¿Correcto hasta acá? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En teoría, pregunta, si yo compro un tubo de fierro, por ejemplo, ¿ah? El fierro no pasa por todos estos procesos. Y digo que tiene 4 pulgadas por 2 pulgadas, pregunta, redondeado, tendría 100 por 50 milímetros, aprox, en fierro. Sí, ¿verdad? Ok, en fierro sí. Ahora vamos a ver, en teoría, en madera debería pasar lo mismo. Pero en madera, si yo compro, o sea, lo que normalmente va a pasar, si yo le digo en mi plano, o sea, lo que quiero llegar es a esto, por los planos. Si en mi plano dice que el marco va a tener 4 por 2 pulgadas, ojo acá esta parte, si el marco dice que tiene 4 por 2 pulgadas, no, cuando ya esté instalado en la obra, no va a tener 4 por 2 pulgadas. Con wincha no va a medir eso, va a medir menos. Va a tener 9 por 4 centímetros y un poquito más porque tú estás comprando 4 por 2, pero con todo el proceso de limpieza llega esto. Les voy a poner otro ejemplo. Digan yo quiénes van al mercado a hacer sus compras, o por lo menos acompañen a hacer las compras del mercado.
Le voy a poner otro ejemplo. Ya, correcto. Ahorita les voy a explicar por qué. No se preocupe, señor Luis. Ahorita les voy a explicar por qué. Ya, a ver, por ejemplo, si yo compro un pescado de 3 kilos, pregunta, ¿tengo 3 kilos de comida? No, ¿por qué? Claro, se van las escamas, se van las vísceras, la colita, parte de la cabeza, las agallas, etcétera, ¿no? Y al final me queda cerca de un poquito más de 2 kilos, ¿no? Si es que no la mitad, ¿verdad? Exactamente es lo mismo con la madera. Eso se le llama la merma. La merma, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si yo compro, repito, 4x2, no me van a llegar instalados 4x2. Va a tener una merma, producto de la habilitación de esto de acá. Entonces, tengo que ver esto de acá. Ahora, pero por otro lado, uy, se movió acá. Pero por otro lado, ¿qué pasaría si yo necesito que en obra instalado tenga esto? Entonces, en este caso, tengo que considerar que la cotización tiene que ser mayor. Y claro, y la pregunta es correcta. Me dice el compañero, ¿qué tiene esto que ver con la lectura de los planos? Ya, porque la lectura incluye la interpretación, ¿verdad? Bien, entonces está bien. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes a mí un día me dan un plan de detalle, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué, arquitecto? Mire, yo quiero, a mí me han explicado, ¿qué es esto? ¿Qué sale? Arquitecto, mire, ¿sabe qué? Quiero hacer un detalle de un sol y sombra, por ejemplo, ¿no? Esto que son estas viguitas de madera donde hay una cubierta encima, ¿no? Quiero hacer un sol y sombra. Y me han comentado que para sacarle el máximo jugo a la cubierta, estos elementos los tengo que dejar a... Perdón, ya estoy haciendo mal la cotación. Me están diciendo que acá, entre estos espacios, tengo que dejar como máximo 55 centímetros. 55 centímetros, como máximo, ¿no? Para poder instalar correctamente las cubiertas. Y acá necesito 5 centímetros. 5 centímetros, ¿no? ¿Estamos ahí? Por lo tanto, las vigas a eje están a 60, ¿verdad? Hasta ahí estamos ok, ¿no? En este detalle. ¿Estamos todos bien? Ya, perfecto. Ah, eso que está. Ya, perfecto. Ahora, el detalle es esto. Esto tiene en mi plano 5 por 10 centímetros, pero como yo sé que esto se vende, la manera se trabaja en pies y pulgadas, entonces yo voy a mandarle a hacer a mi carpintero piezas de 2 por 4 pulgadas. ¿Cuánto me va a costar, maestro? Una, dos, tres, cuatro, cinco vigas de 2 por 4 pulgadas. Allá, arquitecto, ¿sabe qué? Son 5 piezas de 2 por 4 pulgadas, por, supongamos, 10 pies de longitud. Todo sobre 2. En este caso tenemos, a ver, 8 por 10 por 5, entre 12, ya, son 17 pies, son, perdón, 16.67 pies. Le vamos a agregar un 10% de desperdicio, ¿no? Que siempre, cuando cotiza material, siempre se considera un desperdicio. Ya, me dan 18.33 pies. ¿De qué manera lo quiere, arquitecto? En cedro, porque me va a aguantar bien los exteriores. Correcto. ¿En cuánto está el cedro? 18 soles el pie. Perfecto. Entonces, para esta cubierta, solo el material está saliendo, solo estas vigas le está saliendo 330 soles. Cerrado. Quedamos. Tráigame mis vigas. Trae las vigas, se caen las cubiertas. No hay donde anclarlas. ¿Por qué? Porque las vigas van a llegar de ¿cuánto? De 4 por 9 centímetros. Pregunta, si mantenemos el distanciamiento, ¿la distancia interior se mantiene 55? No. ¿De cuánto es ahora?
de 56. ¿Cumple o no cumple? No cumple. ¿El carpintero me robó? ¿Me estafó? ¿Lo hicieron mal los de la cubierta? ¿De quién fue el error? ¿Qué debía haber pedido? ¿O cómo debía haber pedido el asunto? Entonces, acá es indispensable, cuando se vean con este tipo de situaciones en las que trabajar con la medida comercial o habilitada les pudiera generar algún inconveniente, siempre es necesario que en su plano, en el pie de página o en su memoria descriptiva, indiquen las medidas indicadas corresponden a dimensiones terminadas, que incluye las mermas por habilitación. ¿Estamos? Ahora, pero si el elemento no influye, no está condicionado por algo tan específico, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, la primera conclusión es, cuando trabajen con elementos como la madera, tengan en cuenta el proceso de mermas y pérdidas, que influyen en el presupuesto, lo que significa que yo tengo que aclararlo en mi plano. ¿Ya? ¿Ok? Por ahí va la cosa. Entonces ya ustedes deciden si lo ponen con dimensiones reales o lo ponen con pulgadas, como quieran ustedes. Como quieran ustedes, ¿no? Pero lo peor que les puede pasar es tener errores por desconocimiento. ¿Ya? Ahora sí, volviendo al tema de las puertas, ya propiamente dichas. Ah, perdón, ¿quedó alguna duda de este tema, de la conversión? O sea, quiero llegar al punto, si está claro el tema de la pulgada comercial y la pulgada habilitada. ¿Sí? ¿Quedó claro el tema? Ya, perfecto. Si no, cualquier cosa ya me van escribiendo, ¿ya? Ahora bien, con respecto a las puertas, en nuestros cuadros de vanos, nosotros, ¿qué vamos a especificar? Acá viene el punto, ¿no? Vamos a aprender a especificar puertas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Independientemente del diseño, hay cosas que siempre se van a repetir. En primer lugar, cuando grafiquen, ya en el plano de detalle, les voy a compartir unos detalles ejemplos, perdón, de detalles constructivos en el aula virtual. Este elemento que acabo de dibujar, ¿qué creen que representa? La puerta abierta, pero ¿abre hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera, correcto, correcto, ya. Esta es la primera, ¿no? Ya, ahora, primero vamos a indicar en nuestro plano de detalles el tipo de puerta. Por ejemplo, si tenemos una puertita que hace este efecto, en este caso se le denomina puerta batiente, ¿no? Cuando abre para ambos sentidos, algunos le llaman puerta de vaivén, pero no necesariamente, se llama puerta batiente en doble sentido. Las puertas de vaivén, entre comillas, son aquellas que además de la abertura, tienen un sistema que las hace regresar a su sitio, ¿no? Después las otras simplemente son por abertura directa. Y finalmente, las otras que son ya también conocidas son las puertas correderas o corredizas, ¿no? Estas se suelen representar con una flecha que me indique el sentido hacia el cual abre la hoja. Tengan mucho cuidado cuando diseñen puertas corredizas, sobre todo tipo mamparas, considerando el espesor del muro que lo estás tolerando. Por ejemplo, los marquitos de las puertas de estas hojas, por lo general, oscilan los 4 centímetros. Esto significa que si yo tuviese, por ejemplo, la necesidad
de hacer una puerta de 4 hojas, supongamos, y quiero que las 4 abran sobre sí mismas, es decir, que cuando todas se retiran, ¿no? Todas quedan acá acomodaditas, ¿verdad? Pero si saco la cuenta, 4 por 4 son 16 centímetros. ¿Y mi muro cuánto tiene? 13 centímetros. Más tarrajeo de cada lado, 16. A la justa. Y los espacios para que corran las puertas, en otras palabras, una mampara de 4 hojas que corran de lado a lado no entraría en un muro de soga. Necesitaría un muro de cabeza. ¿Se entiende el punto acá? Hasta 3 hojas te aguanta este sistema. Correcto, las puertas batientes serían las puertas comunes, pero hasta ahora estamos hablando por el sistema de abertura, nada más, ¿no? Ahora, otro de los detalles que ustedes deberían especificar sería por acá, las dimensiones del marco, porque el marco de la puerta por lo general se lleva entre el 25 y el 35% del presupuesto de la hoja. Normalmente, en la mayoría de los casos coinciden que ya 4 por 2 pulgadas es el marco más pequeñito que uno le puede dar a una puerta, ¿no? Que sea más ancho o más delgado, en realidad ya es un tema más estético que otra cosa, ¿no? O sea, sube el costo, pero ya es un temita. A veces me mejora la estética, pero a veces, tomando ciertas decisiones, me puede ahorrar algunos costos, colocar una puerta más grande, después lo vamos a explicar. ¿Ya? Pero siempre las dimensiones del marco, muy importantes. Luego vamos a hablar de la estructura de la hoja. Hoja le llamamos a la cara que evidentemente se mueve a lo largo de la puerta. Normalmente, en nuestro Perú, nosotros trabajamos con 2 sistemas, en este caso. Las llamadas puertas apaneladas y las denominadas puertas contraplacadas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una puerta panelada, si yo corto, por ejemplo, acá, un corte y veo el interior, probablemente tenga una pieza de madera, ¿no? De esta forma, con una pequeña ranura, luego al centro un listón, también con 2 ranuras. Ojo que estoy dibujando un detalle constructivo, ¿no? Es el proceso. Y acá otro más con otra ranura. Y acá vienen los paneles que también son de madera sólida, ¿no? O sea, en otras palabras, una puerta apanelada es una puerta sólida, maciza, compacta. Y por otro lado, la puerta contraplacada por lo general tiene este proceso constructivo. Voy a tomar 2 placas de 6 milímetros normalmente. Son entre 4 y 6 milímetros de triple A. ¿Qué es el triple A? Son paneles hechos con madera laminada, es decir, agarran láminas de madera como rollos y los pegan unas sobre otras, pero con las vetas en sentido contrario. Es decir, en un panel, las vetas están en este lado, las otras de esta forma, y otras de esta forma, y otras de esta otra forma. Y adquieren mejor resistencia. En otros países le llaman contrachapado, terciado, fenólico. En el Perú lo solemos llamar fenólico o triple A, ¿no? Bueno, ya tengo entonces hasta acá mis 2 paneles. Luego le voy a colocar unos listones, nada más para armar la puerta, ¿no? Para que tenga donde sujetarse. Y por acá le voy a poner una maderita de mejor calidad, como tapa, como tapón, ¿no? Para, bueno, para completar ahí, ¿no? Esta parte. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cuál es el punto? Vamos a llamarle puerta apanelada con la letra A y puerta contraplacada con la puerta C. Pregunta, ¿cuál será más costosa? Ya, la A. Correcto. ¿Cuál será más pesada? La A, correcto. ¿Cuál me confiere mayor seguridad? La A. ¿Cuál es más práctica para colocar en el interior? Ah, sí. Contraplacada, correcto.
¿Cuál es más económica y me permite hacer más puertas? La C. Correcto. Entonces, por todos los argumentos mencionados, es que tenemos la necesidad de explicar cuándo una puerta es contraplacada y cuándo es apanelada, en ambos casos, ¿ok? Entonces, otra de las cosas que yo voy a especificar de las puertas es el material. Acá sí es todo un universo de situaciones. Por ejemplo, sobre una puerta X ya quedamos en el marco, ya vimos en función de la hoja y el sistema de abertura, ¿verdad? Pero hablemos de los materiales. Por lo general es cierto que vamos a trabajar con madera. Antiguamente se decía que las puertas buenas eran de caoba, antes de poner el cedrito, eran de caoba, eran de nogal o eran de cedro, ¿no? Bueno, les voy a dar una primera mala noticia. La caoba está prohibida, el nogal está prohibido. El cedro está restringido, o sea, así nomás no se consigue tampoco. Por efectos de la sobreexplotación, ¿no? Que ya es un tema entero para conversar. Pero todavía encuentra cedro. Punto número uno. También tenemos madera tornillo, por ejemplo, cachimbo. Tenemos, ¿cómo se llama esta de acá? Lagarto, copaiba, capirona, cumalá, moena, almendra, guairuro, etcétera, ¿no? Ya, esto hasta acá, ¿no? Esta es una primera. ¿Cómo se llama esta acá? Aparte de la moina había otra, se me va el nombre siempre. Catagua. Ya. Vamos a esta primera parte. Pero también tenemos otras más. Por ejemplo, el chihuahuaco. Chihuahuaco. Pumaquiro. Estoraque. El bálsamo. Canela. Bueno, canela oscuro en realidad, ¿no? La quinilla. Acá muy famoso en el norte, la oreja de león. El hualtaco. Guayacán. Bueno, etcétera. Ya me da flojera, porque iremos el 2% creo de las especies maderables en el Perú. Ya, ¿a qué voy con todo este rollo? Es bueno que cuando ya nos dedicamos al detalle constructivo, conocer qué maderas son adecuadas para ciertos usos y cuáles no. Por ejemplo, la caoba y el nogal son maderas preciosas. No, se le llama maderas preciosas, así como hay piedras preciosas, estas son maderas preciosas, porque son productos de lujo. Conseguirlas sí hay, pero una de dos. O lo consigues en el mercado negro o en cultivadores exclusivos, ¿no? Que bueno, ya ya es un poquito más complicado, ¿no? Bueno, ahora bien, vamos a hablar rapidito nada más de las condiciones de algunas maderas. Primero vamos a distinguir que los usos que por lo general le vamos a dar, por lo menos en construcción, son uno, para lo que es carpintería, es decir, puertas, ventanas, barandas, etcétera, ¿no? Es decir, elementos que van a recibir un cierto castigo por tema de sol, de lluvia, golpe, etcétera, pero no es tan extremo. Después tenemos la mueblería. Por ejemplo, guardarropas, cocinas, repisas, libreros, estantes, etcétera, que por lo general están inamovibles, reciben un trabajo del día a día, pero no se golpean, no se pisan, por lo general, ¿no? Su problema no viene en la humedad. Y por otro lado están los pisos, es decir, el parquet y el parquetón. ¿Qué diferencia hay entre el parquet y el parquetón? El parquet normalmente son piezas de no más de 30 centímetros de longitud con un espesor de alrededor de media pulgada. Y el parquetón son piezas que van desde 60 hasta 180 centímetros con un espesor de 3/4 de pulgada. O sea, simplemente más grande. ¿Ya? Y finalmente, y bueno, con el tema de los pisos, evidentemente tiene que ser madera muy dura,
resistente a la humedad, al ataque de polillas, que resista raspones, que sea pesada para que no se mueva, muy densa, etc. Y finalmente, los elementos torneados. Cuando hablamos de tornos, yo sé que están pensando en vasijas, en adornos, qué sé yo, pero los elementos torneados los utilizamos, por ejemplo, en balaustres para las escaleras, los barandales, van pues, ¿no? Con sus elementos torneados. Y aquí se requieren ciertas maderas que sean duras, compactas y fáciles de trabajar. En otras palabras, no todas las maderas me sirven para todo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con un sistema de códigos, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que es carpintería, le voy a poner la letra C. El tornillo es excelente. Con esto puedo hacer de todo, ¿no? De todo. Eh, el grupo de acá, el cachimbo, el lagarto, la copaiba, la cumalá, almendra y sobre todo la catagua, a eso se le considera normalmente madera corriente. No es que sea mala, pero son maderas que son muy poco resistentes a las polillas, se tienden a doblar con el tiempo, a deformarse, y si bien es cierto, sí podrían servir y durar muchos años, requieren tantos, pero tantos, tantos cuidados que para el costo que representan, no sale más a cuenta comprar una madera de más costo, de mayor valor. Entonces, pero eso por supuesto hace que este tipo de maderas señaladas ahí con un asterisco me sirven sí, pero o para cosas económicas que sé que las voy a cambiar dentro de poco, o cuando ya pues ya no tengo de otra, o para algo provisional. ¿Ya? Vamos. Ahora bien, ya, entonces el tornillo es muy bueno con eso, la capirona es una madera pesada, pero que se deja trabajar, esta de acá, tal cual. Pero si yo hablo de mueblería, bueno, también esta de acá, ¿no? Si yo hablo de mueblería, la mejor es el cedro. El tornillo es una madera que nunca se polía, siempre les va a ir muy bien. El guairuro, bueno, a mí personalmente me parece muy pesado, pero se está utilizando bastante en el tema. Funciona bastante bien. También algunos trabajan bastante con cachimbo y lagarto, así que bienvenido sea. Recuerden, estamos hablando de guardarropa, muebles de cocina, libreros, pizarras de colegio, mostradores, ¿no? De salas de espera, etcétera. Y ahora, cuando hablamos de pisos, ya vimos que eran elementos muy, 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 muy duros, ¿no? Bueno, pisos, zócalos, contrazócalos. Y aquí lo ideal sería trabajar con este tipo de maderas, ¿no? Que son bastante duras, ¿no? Cuando elegir una u otra ya es un temita ya más de estética, ¿no? Porque entre un hualtaco y un chihuahuaco, por ejemplo, sí hay una diferencia notable, pero para el uso que se les da no se va a llegar a un extremo. Así que ya es una cuestión de gustos más que otra cosa. Y elementos para... bueno, capirona también se puede utilizar en piezas. Y para elementos torneados, el elemento por excelencia es el guairuro, ¿no? Es el más utilizado en este campo. Ya, entonces yo les recomiendo que nunca le pierdan ojo a estos productos que les voy a señalar y averigüenlos bonito, vean bien sus características, estudienlas para que no les engañen. Porque algo que suele pasar mucho en construcción, sobre todo en la carpintería, es que les dan una cosa por otra. Algunos dicen, ya, eso es cedro, yo lo reconozco el cedro por el color. Falso, error. Primero, porque no hay dos árboles que tengan el mismo color. Incluso existe el cedro blanco, y hay cedro negro, hay cedro rojo, hay todos los tipos habidos y por haber. Y además, la madera la pueden entintar, ¿no? Se pinta. Algunos lo piden, no es que sea ilegal hacerlo, ¿ah? Algunos piden cambiar el color porque, bueno, para uniformizarlo quizás, ¿no? Que tal vez en primera instancia no es tan bonito. Algunos porque sencillamente, no sé, pues quieren darle un tono más oscuro, más claro, ya depende de cada quien. De hecho, es una práctica, es raro más bien encontrar a alguien que no le guste entintar su madera, ¿no? Es raro, es raro. Bueno, entonces, mucho ojo, les recomiendo que estudien bonito las características del cedro, del tornillo, de su guairuro, y bueno, dependiendo de su ciudad, pueden encontrar algunas u otras opciones, ¿no? En este caso. Bien, hasta acá no sé si hay alguna consulta, mis amigos. ¿Hay alguna duda?
El torno es como le digo, es un tipo de máquina que sirve para hacer formas. Seguramente han visto, aunque sean videos, cuando quieren hacer, por ejemplo, formas como estas. Para los balaustres, por ejemplo. El único uso que le conozco en construcción es para hacer balaustres de escaleras. Por ejemplo, cuando quieren hacer cosas como estas, ¿no? A partir de listones. Entonces, necesito maderas que tengan ciertas características, particularmente que sean duras, para que resistan el golpe que le da las gubias, que son las que ayudan a tornear, a dar la forma del elemento, ¿no? Ese es pero repito, es el único uso que le conozco, ¿no? Más se utiliza en artesanías y cosas por el estilo. ¿Bien? Bueno, entonces, ya con esto, como repito, son algunas de las características que le daríamos a nuestra puerta. Pero vamos a continuar, ¿no? Ya está mi madera, ya están las dimensiones, ya está el diseño que se supone que lo estoy graficando en la planta, ¿no? Pero falta el recubrimiento, el revestimiento. Entonces, nosotros con un elemento de madera tenemos tres alternativas para revestirlo. Ojo, lo que estoy hablando ahorita, estoy tomando como referencia la carpintería y en un ratito vamos a hablar de los enchapes. Y las pinturas, son tres campos, pero estos criterios los tienen que aplicar a todos los tipos de acabados y elementos constructivos. O sea, el trabajo en detalle, me refiero. Bien, ¿cuáles son las tres alternativas que podemos brindarle al diseñar o cocinar una puerta? Uno, barniz. Dos, laca. O tres, esmalte. ¿Estamos? Ya, entonces, ¿cuál es el punto? En estos dos casos, entre comillas, el producto es transparente, o sea, se nota la veta. Y en este caso, entre comillas, es opaco, o sea, no es que sea sin brillo, sino que me va a ocultar la veta. Los tres están diseñados para revestir al elemento de madera para que no pierda humedad, que es lo que va a hacer que con el tiempo se reseque y se deforme, que es lo que no queremos hacer. ¿Ya? Ahora, en el esmalte, evidentemente, cubro todo, tapo todo y le asigno un color nuevo. Esto normalmente se utiliza, aunque no es una regla general, en las maderas corrientes. O sea, madera barata, no me gusta su acabado, su color, necesito revestirla para que no le entre polillas ni nada, lo esmalto, ¿no? Lo cubro totalmente. O sea, ¿no puedes esmaltar una madera de cedro, por ejemplo? Sí, claro que puedes esmaltarlo, solo que, ¿qué sentido tiene? Pues, ¿no? Es como comprar lomo fino para hacer carne molida, pues, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O sea, o mejor dicho, sería casi un desperdicio, pero estás en libertad de hacerlo si deseas, pues, ¿no? No está prohibido. El barniz y la laca, por otro lado, sí permiten ver la beta, ya sea que te parezca bonita, fea, es irrelevante, pero el hecho es que es un producto semi-transparente. De que brillen o no brillen depende del tratamiento. Los hay barnices mates, semi-mates, brillantes y semi-brillantes. Ahora, el punto está en qué diferencia hay entre el barniz y la laca. En resumen, el barniz es más resistente y la laca es más económica. Por ponerles una referencia, ¿cuánto tiempo tarda en secar una mano de barniz? 24 horas. ¿Cuánto tiempo tarda en secar una mano de laca? 40 minutos. Lo que significa que una puerta laqueada la puedo tener en una tarde ya está habilitada para usarse. En el caso del barniz, es por lo menos 3 a 4 días, porque se le tienen que dar unas 2 o 3 manos. ¿Sí? Y pueden pasar muchas cosas más también, ¿no? ¿Estamos ahí? Ya, ahora, entre las distintas cosas, digamos, que podríamos plantear o que podrían indicarse en estos casos, tengan en cuenta que todos estos tipos de acabados, tratamientos que ustedes deben dar, sí o sí va a tener una repercusión en el costo, eso tengan en cuenta. Esta es una parte, si bien es cierto, no es el único factor determinante, pero tengan en cuenta que hay un criterio que, mientras más detalle, a ver, hay un criterio, mientras más detalle, o sea, más detalles fuera de lo común, no digo que sean bonitos, feos, sino cosas fuera de lo ordinario tiene. Mientras mayor calidad tiene
un producto. Mientras más lento es su proceso de ejecución, exacto, más costo. Entonces a ustedes les toca evaluar si es que vale o no vale la pena esa aplicación. Por ejemplo, si tengo un mueble, como un guardarropas, en el dormitorio, evidentemente, ¿valdrá la pena ponerle un barniz a prueba de salinidad, resistencia a la radiación UV y a sulfatos? Considerando, ojo, que un galón de laca me cuesta 50, 45 soles y un galón de barniz de las características indicadas puede llegar a costar hasta 300 soles. ¿Valdrá la pena? Claro, lo correcto sería más bien ponerle laca, pues es más económica, no, es que no le vamos a sacar el jugo al producto. Ahora, ¿quieres barnizarlo? Bienvenido sea, ¿no? Si es que puede ser el caso, bienvenido sea, ¿no? Porque a veces digo, ¿no? Si ya me compré mi galón de laca, porque tengo que utilizarlo en la puerta, me sobró la mitad del galón, no voy a ser loco de botarlo y comprar laca, teniendo ya el producto, pues, ¿no? Lo aprovecho, qué sé yo, ¿no? Eso sí, un detallito para que tengan en cuenta, contrario a lo que dicen muchos, incluso carpinteros, parece que sin mucho conocimiento del tema, el barniz y la laca no se pueden mezclar, ¿ya? Si está expuesto al sol, definitivamente tendría que ser barniz. De preferencia barniz alquílico, ¿no? De aquí vamos a hablar en las pinturas de eso, de alquílico, acrílico, etc. El barniz y la laca no se mezclan. Algunos carpinteros dicen, primero le doy unas manos, lo voy a sellar primero con laca y después le aplico barniz. Uf, es lo peor que pueden hacer. Es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Los barnices, por lo general, tienen base aceitosa. Las lacas tienen base acuosa. Y ya sabemos que básicamente aceite y agua no se mezclan. ¿Cuál es el catalizador natural de estos productos? En el caso del barniz, el aguarrás, también conocido como trementina. Los que han pintado en óleo seguramente habrán usado en algún momento aguarrás o trementina y se habrán dado cuenta que es una consistencia pastosa, ¿verdad? Aceitosa, de secado lento. Y ese secado lento le permite una mucho mayor resistencia a la membrana sintética que se forma alrededor del elemento, de la madera en este caso. Y la laca, por lo general, trabaja con thinner y tiene un principio completamente diferente. El punto del thinner es que sea de secado rápido. ¿Estamos? Ya. Eso es en cuanto entonces a los elementos de madera. El diseño, el tipo, las dimensiones, el tipo de madera, los acabados y por supuesto pasamos a la cerrajería, ¿no? Es decir, qué tipo de cerradura va a tener, qué tipo de bisagra, o sea, especificamos todo lo que puede influir en el costo. Tornillo no, porque el tornillo ya viene de regalo con la cerradura, si no hay, no hay problema en eso de ahí. Si le pones o no le pones ese ojito, ¿no? Del registro visual, ¿no? No pasa nada, porque finalmente cuesta, ¿qué? Pues 5 soles, ¿no? No te suma gran cosa para el presupuesto, ¿no? Si le pones cadenita, no cadenita, accesorios, ya, son irrelevantes. Pero ahora, si me dices que le vas a poner una cerradura de embutir o una cerradura de sobreponer, ahí sí cambia la cosa. La cerradura de interiores, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta? 10 a 60 soles. ¿Cuánto me cuesta una cerradura pesada de sobreponer? De 70 a 200 soles. Y una de embutir, de 150 a 300 soles, ¿no? O sea, los costos, las diferencias, como pueden ver, sí son muy marcadas, ¿no? Ahora, pasemos al otro campo. Hablemos de pinturas.
¿no? Generalmente agarramos y ponemos en nuestro corte, por ejemplo, nuestro corte arquitectónico, muro tarrajeado y pintado. Punto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de poner esa situación? Que cuando yo pongo tarrajeado y pintado, no sé, o sea, salvo que tenga una anotación por ahí que me diga exactamente con qué, ¿no? Voy a tener un problema justamente para presupuestarlo. En primer lugar, ¿qué es un tarrajeo? El tarrajeo es el revestimiento del muro de la albañilería con una pasta de cemento. Por ejemplo, tengo aquí mi murito, ¿no? De soga, que decíamos que tiene 13 centímetros. Y sobre esto le vamos a aplicar una pasta de un mortero de cemento, que por lo general tiene de 1,5 a 2 centímetros, ¿no? Dependiendo del tipo de acabado, esta pasta, este tarrajeo, puede ser protachado o puede ser pulido. Protachado significa poroso, o sea, que queda como la textura mm, de una lija suave, de una lija de grano fino. Y el pulido puede sin llegar a ser un espejo, pero es una textura mucho más suave. Pregunta, amigos míos, si les preguntase qué tipo de acabado le pondrían a una vereda en exterior, ¿qué me dirían? ¿Protachado o pulido? Vamos a ver qué sentido su criterio, a ver qué me dicen por ahí. Protachado, ¿por qué? Claro, básicamente porque un pulido resbala, correcto, ¿no? Ese es básicamente. Entonces, un frotachado, correcto, tiene un cierto grado de porosidad. No solo es que no resbale, sino que además al ser poroso absorbe el agua, o el agua es permeable, pasa el agua de largo y no se forman charcos como si sucede con las pulidas. Punto número uno, ¿no? Ahora, pero si hiciera un muro, en el muro, ¿por qué se recomiendan frotachados? A veces veo que ponen pulido. Jamás. ¿Por qué? Porque para que se cree una buena capa de adherencia entre la pintura y el muro, yo necesito un grado de porosidad. Y ahora, ¿cómo vamos a ejecutar nuestro muro? Y en algún lado de mi especificación de mi plano, generalmente al pie de página lo voy a colocar. Cuando tengo un muro nuevo, lo primero que hago es que ponerle un imprimante. ¿Qué es el imprimante? Algunos dicen, el temple. No, es completamente diferente. Temple es un tipo de pintura en base de agua, que no es lavable, ¿ya? Ojo. El imprimante como tal es una base previa, una base de imprimación, es una capa de adherencia que yo creo para luego recibir la pintura, ¿ya? Primer punto. Ahora, sobre el imprimante, algunos le dicen el Sanisil, ¿ya? Pero Sanisil, este, es una marca de imprimante, ¿ya? Es de la marca CPP, me parece. No, Sanicil es la silicona, perdón. ¿Cómo se llama esta cosa? El de CPP, este,
Ah, Sinolit, perdón, se me confundió. Sinolit, discúlpenme. Ya. Algunos dicen el Sinolit. ¿Ya? Pero repito, el Sinolit es un tipo de imprimante. O sea, no es que se llame siempre así, ¿eh? ¿Ya? Bueno, ya. Sobre el imprimante, acá tenemos dos caminos a seguir. La opción número uno es colocarle acá, ¿no? Un empaste. El empaste lo que consiste... Ah, no, en el muro caravista es otra cosa, claro. No, en el muro caravista esto no, todos estos procedimientos no van. Ya, entonces el empaste consiste en una capa, no es masilla, ojo, ya, el empaste no es masilla, ¿ya? El empaste consiste en colocarle una base de pintura principalmente, de mucho mayor densidad, que se va a encargar de cubrir poros, tapar irregularidades y dejar la superficie muy, 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 muy planita, previo ya a la pintura. ¿Ok? Ahora, después de mi empaste, lo que algunos hacen, y está muy bien, es colocar, sea sobre el empaste o sea sobre el imprimante, ¿no? Que vamos a colocar nuestro sellador para tapar poros, aislarlo y ya poder pintar sobre esto. Y después de mi sellador, ¿qué cosa viene? Viene la pintura propiamente dicha. ¿Cuál es la funcionalidad de la pintura? Algunos dicen, si quieres muro blanco, ¿para qué lo vas a pintar? Déjalo con la base, con el imprimante, ahí nomás queda. Falso, porque la pintura ya es una especie de membrana sintética que va a cubrir toda la edificación, lo va a proteger de la humedad, de corrosión por salitre y otro tipo de cosas. Entonces aquí sería necesario conversar de los tipos de pintura que existen. Entonces normalmente tenemos dos grandes grupos, los látex y los esmaltes. De los esmaltes ya hablamos hace un ratito. Los esmaltes normalmente se pueden utilizar en madera o metal. Y tenemos dos tipos. Los esmaltes acrílicos y los esmaltes sintéticos. En resumen, un esmalte acrílico tiene la ventaja de que es mejor, tiene un secado más rápido, ¿no? Es menos tóxico durante su aplicación, pero tiene... Ah, bueno, y se puede matizar. Matizar significa mezclar, o sea, tiene infinitos colores que puedo sacar al respecto de esto. En cambio, el sintético, por lo general, demora mucho más en secar, es un poco más caro, huele feo, pero es un producto mucho mayor, mucho más resistente. Y además es autonivelante. ¿Qué significa autonivelante? Que como demora en secar, su propio volumen de esmalte colocado poco a poco se empareja a sí mismo, en otras palabras. Entonces nunca va a haber riesgo de que se caigan las gotitas, ¿no? Por ejemplo, que a veces quedan cuando se aplica mal un producto, cuando se le pone mucho, ¿no? Etcétera, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la pintura látex, ¿no? Bueno, en realidad el nombre completo es látex vinil, ¿no? O látex vinil. Existen de diversos tipos. Está el sintético, que a diferencia del esmalte, el sintético es el de peor calidad, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el de la marca Pato, o perdón, la calidad Pato de la CPP, que no es mala, pero es un producto de bueno, calidad intermedia. Ya, entonces tengo acá mi látex sintético, tenemos el acrílico, el polivinílico, entre otros, ¿no? Estas formas, estas descripciones corresponden a los tipos de resina. ¿Qué es la resina? Es el cuerpo o el compuesto que forma, digamos, perdón, es el componente que forma el cuerpo de la pintura, su volumen principal, el más importante. Es como si yo dijera vino, ¿no? Entonces, alguno dice, ya, yo quiero un vino, pero ¿qué tipo? ¿No? No, un seco, ya, pero ¿qué tipo? ¿No? Entonces, ¿de qué cepa es mi vino? Ah, quiero un Malbec, un Cabernet Sauvignon,
un Cabernet Blanc o un Pinot Noir, qué sé yo, ¿no? Es decir, la uva con la que se hace el vino, ¿no? Me genera un producto diferente. En este caso, esa uva, entre comillas, sería la resina, que me va a generar un producto diferente en cuanto a calidad. Independientemente, ¿no? Que también tengo otra denominación, que si mi pintura es para exteriores, es decir, resistente a la radiación UV, o para interiores, resistente a la humedad y a la formación de hongos. No es que el de interiores sea peor en calidad que el de exteriores. De hecho, algunos piensan, ah, ya, me sobra la plata, voy a poner una pintura de exteriores al interior para darle mayor resistencia. Pésima idea. Salvo que esa pintura tenga resistencia a los hongos y a la humedad, bacán. Cosa que es muy raro. Entonces, caso contrario, mejor evitar. ¿Ya? Ahora, otra de las características de las pinturas es que también están catalogadas en económicas, por ejemplo, como la tipo Pato que estamos hablando, la Fast, la Rocky, la pintura Maestro, cosas así. Luego tenemos las pinturas, digamos, de calidad estándar, donde estaría la Duralátex, por ejemplo, de CPP. Después tenemos la pintura Premium, como por ejemplo las pinturas Vencedor, la Supermate, por ejemplo, o Vencemate, Supermate, están en este rubro. Y por supuesto, las denominadas pinturas Super Premium, donde estarían, por ejemplo, las de American Color, la Sherwin-Williams, o pinturas, bueno, de este rubro, ¿no? Que también, por supuesto, hay una repercusión en costos. Ahora bien, con todo lo mencionado, implica que cuando yo ponga mis cortes o indique una especificación para el momento de la pintura, yo no voy a poner, pues, tarrajeado de pintado, pues, ¿no? Voy a poner. Lo correcto, en todo caso, es colocar, como los ejemplos que les vamos a mostrar en un ratito, es muro tarrajeado con mortero. Ahí se sobreentiende, ¿no? Si le ponen de esta forma. ¿Qué significa CA1 en 5? Cemento arena 1 en 5. Cuando su zona sea muy salitrosa, es decir, básicamente toda la costa, les recomiendo que trabajen con morteros 1 en 4. ¿Ya? Es más caro, pero garantiza una mejor adherencia, porque las arenas, al ser muy saladas, perdón, al tener un cierto componente de sal, repercuten también en el acabado final. Y cuando hablamos de acabado, no nos referimos solo a lo estético, sino a la durabilidad. Con, por ejemplo, ¿no? Pintura látex, látex vinil, del tipo, por ejemplo, acrílico, color, no sé, qué sé yo, dos manos sobre, o perdón, con empaste fino. Si no le coloco esto último, se sobreentiende que no tiene, que va imprimado y pintado de frente. Caso contrario, bueno, ahí habrá que aplicarle, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? No sé si hasta acá hay alguna consulta, alguna duda. Ya. Cuando decimos dos manos se refiere a dos pasadas, dos capas de pintura. Las pinturas normalmente que son de calidad premium para arriba, ¿no? ¿Qué parte, disculpe? ¿Se me puede indicar? Cuando las pinturas son de premium para arriba, normalmente con dos manos suficiente. Las económicas hay que darle tres y hasta cuatro manos a veces para que pueda terminar. Ahora, decían de los muros caravista, ya. En el muro caravista no aplica nada de esto. Los muros caravista, su nombre lo indica, son muros que no van tarrajeados. O mejor dicho, también hay concreto caravista, por supuesto, ¿no? Ahora, primera acotación. Un ladrillo caravista, ¿no? No es igual que el ladrillo común. Y no es solamente un tema estético. El ladrillo caravista tiene los cantos pulidos, mucho más refinados que los otros, que los normales, por decirlo así. ¿Ya?
Punto número uno. Entonces, lo que se le suele colocar encima es un sellador para albañilería. Que no es otra cosa que un sellador para un abrillantador de piedra, de concreto, de ladrillo, es lo mismo, ¿no? Es sellarlo para taparle los poros y luego darle pues un acabado brilloso, ¿no? Que esta parte es opcional. Nada más, eso es el único punto. Pero lo que voy es que no es el mismo ladrillo. Algunos dicen, ah, ya, voy a dejarlo, mi ladrillo así expuesto, mi ladrillo King Kong, lo dejo expuesto ya, cara a vista. No, no hagas eso, porque el ladrillo poroso, el ladrillo King Kong, está diseñado para ser muy resistente, pero es poroso, y esos poros empiezan a ser invadidos por partículas de sal, entre otras cosas, que lo va corroyendo y lo va desgarrando. Entonces no se puede dejar así expuesto un ladrillo. O lo terrajeas y lo pintas, o le pones un sellador. El problema es que los selladores, como los abrillantadores de ladrillo caravista, son caros y al ser poroso el ladrillo lo va a chupar, va a absorberlo, ¿no? En masa ese sellador y nunca va a terminar de taparlo, porque tienes que saturar todo el volumen del ladrillo para poder sellar, ¿no? Lo cual es una situación muy complicada. ¿Qué parte, disculpe, si me podría? Bien, no hay consultas. Vamos a pasar a ver rapidito nuestro último punto que queremos especificar acá. Vamos a volver al plano. Ya, ya. Entonces, la parte final, que ya nos tocaría, después, vamos a retroalimentar después el tema de arquitectura cuando veamos las otras especialidades, es finalmente los acabados en piso.
¿Qué acabados ponerle? Bueno, acá es todo un universo de cosas que voy a tener que determinar según cómo vamos diseñando. ¿Cuándo le pongo cerámica? ¿Cuándo le pongo porcelanato? ¿Cuándo le pongo adoquín, cemento pulido, terrazo, parquet, parquetón, mármol, granito? Ya, son criterios que tenemos que responder a partir de investigar el material. No caigan en el error de proponer materiales porque está de moda, porque se ve bonito o por lo que quiera que sea, ¿no? Que a veces hay proyectos sin el menor criterio para asumir ciertas cosas. Ahora, en primer lugar, tenemos que distinguir, por ejemplo, en los cerámicos y los porcelanatos, que son materiales que se utilizan bastante en el tema de los acabados, es que uno, son materiales pulidos que tienden a lo pulido, pero tienen variación en cuanto al material, al acabado. Muchos piensan que los costos entre uno y otro producto dependen del diseño, porque está de moda o cosas por el estilo. Error. Los cerámicos y porcelanatos, sea cual fuese el tipo, primero se diferencian por qué. El porcelanato y el cerámico provienen de la misma base. Es básicamente cerámica, pues su nombre lo dice, arcilla, ¿no? Que se trabaja a presión en unos grandes moldes, se prensa, y luego se llega a grandes hornos, a grandes temperaturas, para que pase por un proceso de cristalizado. ¿Qué es lo que le pasa a la arena cuando se funde? Se convierte en vidrio. ¿Qué es lo que le pasa al adobe cuando se calienta? Se cristaliza y se convierte en un ladrillo, el ladrillo quemado. ¿Qué es lo que le pasa a la arcilla cuando a grandes presiones se quema, se vitrifica? Entonces, mientras más calidad tenga la arcilla de base, calidad en el sentido de mayor pureza, ¿no? Lo que va a pasar es que me va a permitir, primero, va a resistir mucho mayor presión mecánica. Y número dos, va a resistir mucho mayor temperatura de quemado. Por lo tanto, va a alcanzar un mayor grado de dureza y vitrificación. ¿Ok? A los materiales seleccionados que pueden trabajar a mucha mayor temperatura y presión, les vamos a llamar porcelanatos. Y a los que tengan una resistencia menor, cerámicos. Ese es el primer punto. El segundo punto es sobre su capa de acabado. Pregunta, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista del desgaste entre, vamos a pensar en esto, una pieza de madera y una pieza de melamine, por ejemplo? El mal llamado melamine, porque es en realidad tablero aglomerado con acabado melamine. Ya, vamos, pero vamos a llamarle melamine. A esta pieza de madera le voy a, por un accidente le cae un navajazo, un cuchillazo de la cocina, ¡prá! Le hizo un raspón. Y al de melamine también le cayó el mismo raspón. Pregunta, ¿cuál de los dos los puedo corregir? ¿Y cuál ya está condenado? Ok, a ver, repetimos. Supongamos que yo tengo dos trozos, uno de madera, madera sólida, y el otro de tablero aglomerado con acabado melamínico. ¿Ya? Tablero de melamina. Y por esas cosas fortuitas de la vida, a los dos les cae un raspón con un cuchillo. ¿Ya? Pregunta, de los dos, ¿cuál puedo arreglar y cuál ya está condenado ya? Que ya fue ya se perdió. El de madera lo puedo arreglar, ¿verdad? O sea, se lija, se pule, se masilla, algo se puede hacer. Bueno, esa es una situación muy parecida en las cerámicas. Lo que pasa es esto, que el melamina en realidad no es que se malogra porque sí, sino que la capa más resistente es la capa de acabado. Pero una vez que se corta la capa de acabado, llegó el material del núcleo, que es mucho más poroso, y ya, desde ahí se va a empezar a corroer, a hinchar y a destruir todo. Bueno, con las cerámicas pasa algo muy parecido. Existen dos tipos de calidades de cerámica según su fabricación: el esmaltado y el vitrificado. ¿Qué es el esmaltado? El esmaltado es un tipo de producto, vamos a ponerlo por acá. La cerámica esmaltada, ustedes la van a reconocer porque se ve el canto,
normalmente de color naranja, y encima llevo una capa de pintura, ¿no? Y se nota que está pintado encima. Entonces, evidentemente, la resistencia, ojo, cuando hablamos de cerámicos, no hablamos de resistencia mecánica, ¿ya? Hablamos de resistencia a la abrasión, es decir, al desgaste por fricción. Cuando yo tengo cerámicas esmaltadas, eh, solamente tengo trabajando esta capa de pintura superficial. Se desgasta, se acabó, se malogró. Esto se llama esmaltado y generalmente son baratas. Y por otro lado, yo tengo los cerámicos vitrificados, en cuyo caso todo el núcleo, todo el núcleo es puro material pulido. ¿Cómo lo reconozco? Además del hecho de que el canto se nota, esmaltado, por lo general los esmaltados tienen más diseños, ¿no? Porque han visto algunos cerámicos que tienen formas de dibujitos de piedras, tienen dibujitos de maderas, de cosas por el estilo, este, pero después de eso, la consecuencia es que finalmente eso se va a deteriorar, porque es una capita muy, muy delgada. En cambio, en el caso del vitrificado, en el peor de los casos, que se llegue a lastimar, a desgastar la parte superior, cosa que es bien difícil, porque es un material muy denso, en la parte de abajo hay más material. Y la forma en que lo reconozco es que los vitrificados muy rara vez tienen patrones de diseño muy rebuscados. A lo mucho unos puntitos, por ahí unos jaspeaditos, unos pequeñas vetas que aparecen muy sutilmente, pero nada más. Esa es la mayor diferencia. En el Perú, por lo general, los porcelanatos solo vienen vitrificados. Es raro que encuentren esmaltados. Por eso es que también damos por sentado que los porcelanatos tienen mejor calidad que los cerámicos. Una, por la composición, y otra, por la variación del material. Entonces, ¿cómo voy a especificar en mi plano? Ya no voy a poner piso con cerámica a secas, sino también indicaré el formato, pero antes que eso, por ejemplo, vitrificado. 45 por 45, por ejemplo, alto tránsito, ¿no? Porque acá hay otro punto. También esta capa de resistencia superior se clasifica, ¿eh? Bajo tránsito, o perdón, se llama tránsito bajo, medio, alto, intenso. Por lo general, para estos de acá, suficiente para viviendas. Los demás ya son para usos comerciales, pero nada te impide colocarlo. Casi siempre los porcelanatos son de alto tránsito para arriba, ¿no? Y rara vez la cerámica llega a tránsito alto, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tipo debo colocar en cada diseño que voy a hacer? Depende. El formato está condicionado por las dimensiones del ambiente, uno. Dos, también la resistencia del material que le voy a brindar depende también de la exigencia que va a recibir este material, este ambiente. Por ejemplo, si yo tuviera que elegir, vamos a ponerle, a ver, una cerámica esmaltada bajo tránsito. Y por otro lado, una cerámica vitrificada alto tránsito. Ya. En un baño, ¿cuál pondrían? En un baño de una vivienda. ¿Cuántas personas simultáneamente entran en un baño de una vivienda? ¿Cuántas veces al día? Una, dos, tres veces al día, y así más de 3 días hay que preocuparse, ¿no? Entonces es un muy bajo tránsito. Ahora, un baño del aeropuerto. Incluso hasta tránsito intenso debería ser, ¿no? Porque al menos, imagínense, pues llega un vuelo con 300 personas, por lo menos la mitad va a querer entrar al baño de a tropezón, y van algunos llevando maletas, equipaje de mano y cosas así, ¿no? Alto tránsito, si es que quiero que me dure. Entonces, el punto de colocarle una u otra depende de ese tipo de criterios. Ya después veré la parte estética, si está bonito, está feo, etcétera, ¿no?
Esas son algunas condiciones que colocamos entonces en nuestro plano arquitectónico, ¿verdad? Entonces, resumiendo, perdón, voy a cambiar pantalla. Ya, resumiendo, uno, las carpinterías codificadas, acompañadas de su cuadro de vanos, de que ya hemos visto por aquí. Pues, ya, estaba en el otro plano, perdón. Acompañada de su cuadro de vanos, ¿no? Donde voy a indicar los detalles tales como el material, las dimensiones del marco de la hoja, el tipo de cerradura que va a tener, el acabado, si es barnizado, pintado, etcétera, 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 ¿no? Por otro lado, los acabados de los pisos, ya hemos puesto como ejemplo el cerámico, bajo qué criterios usamos uno u otro, el dimensionamiento de la tabiquería, no se mate acotando columnas, vigas, etcétera, porque para el momento en que se usa el plano de arquitectura, es decir, para hacer la tabiquería, columnas y vigas ya están hechas, ¿no? Eso viene desde la cimentación, ¿ya? Entonces no hay necesidad. Y después las pinturas de los muros también, ya que esto es un gran volumen de costo, o sea, las pinturas en sí cuestan barato, pero en acumulado es una buena plata, en realidad que está moviéndose, ¿no? En fin, eso es a grosso modo. Cuando veamos la parte de estructuras con la que vamos a continuar la siguiente sesión e instalaciones, vamos a ver cómo eso va alimentando más y más y más al plano de arquitectura. Bien, mis amigos, no sé si hasta acá hay alguna consulta por aquí adicional. No, lo voy a subir en un ratito todavía. Lo que pasa es que estoy con problemas con la computadora que tengo aquí, tengo problemas con mi internet, no puedo subir al aula virtual, así que de acá lo paso a un USB, luego me lo voy a mandar al correo y lo voy a subir desde mi celular, pero en un ratito que termine la clase para no robarme, no hacerlo lento. Sí, eso también quería llegar. Hay un pequeño ejercicio, pero se lo voy a subir, se lo voy a, ¿cómo se llama? Se lo voy a subir el día de mañana, porque por el motivo que les explicaba, ahorita no tengo acceso a la plataforma desde la computadora. Ya, el día de mañana se lo subo y le voy a poner todas las indicaciones del caso. ¿Ya? Como siempre, recuerden que son avances de clase a clase, o sea, si no lo completan no hay problema, y cualquier cosa ya les voy asesorando por el chat del WhatsApp. ¿Listo, mis amigos? Bien. Entonces, ¿seguimos trabajando por el grupo de WhatsApp? Sí, correcto, correcto. Correcto. Si tienen dudas, incluso me escriben por el grupo de WhatsApp y si es posible para ir a atenderlas, sería genial. Bien, mis amigos. Entonces, continuamos la siguiente sesión. De eso no. Nos vemos, amigos, con Hasta luego. Gracias a ustedes.